El sistema Vega no era el destino. Era el umbral. La primera pista de los arquitectos no ofreció respuestas, sino una ruta de largo aliento, y cuando la Regina Caelis comenzó a comprender el tamaño de la empresa, todos en el puente entendieron la misma verdad. Para seguir adelante, la humanidad ya no podía viajar solo como expedición militar, sino como una civilización dispuesta a abandonar durante años la seguridad del sistema estelar que había dominado. Hola, soy su narrador Vector Zero Sci-Fi, y les doy la bienvenida a la historia de Lady Iron. Si al final del capítulo piensas que mi esfuerzo como creador original tiene algún valor, puedes motivarme a seguir escribiendo con un like, suscribiéndote, y activando la campanita. Inicio el capítulo 3 en 3, 2, 1. Capítulo 3. La flota expedicionaria. El símbolo seguía suspendido sobre el puente de guerra de la Regina Caelis. No brillaba como una simple imagen, ni pulsaba como un canal de comunicación. Tampoco aguardaba como los mensajes humanos. Persistía, como si no hubiera sido emitido para ser leído una sola vez, sino para ser recorrido como un mapa. Galadriel Iron lo contemplaba inmóvil en el centro de la cámara de mando. A su alrededor, los prismas tácticos proyectaban capas de geometría variable, ecos de campo, secuencias de curvatura y patrones de tránsito potencial. Los equipos de análisis de los gajos de Beatriz, Guillermo y Carlos habían sido enlazados en tiempo real. En laboratorios, observatorios y salas de cálculo de media nave, miles de especialistas trabajaban sobre el mismo problema al mismo tiempo. La Regina Caelis pensaba, y como Galadriel estaba unida a ella, Galadriel pensaba con la escala de una ciudad. No es un saludo, dijo al fin. Su voz no rompió el silencio del puente. Solo lo ordenó. Beatriz de Machina inclinó apenas la cabeza, sin apartar la vista del símbolo. No en el sentido humano del término, continuó Galadriel. Carece de secuencia gramatical, repetición retórica y estructura declarativa. Pero sí presenta consistencia operacional. Guillermo de Vía sonrió apenas. En otras palabras, no está escrito para ser entendido como una frase. Está escrito para ser seguido, concluyó Galadriel. Los prismas cambiaron de configuración. El símbolo se desplegó en una red de relaciones espaciales, pliegues, nudos y líneas de tránsito. Ya no parecía una señal. Parecía un mapa que solo admitía ser comprendido después de haber sido navegado. El almirante Samuel Gordon cruzó las manos a la espalda. Informe resumido, Lady Iron. Galadriel asintió. La anomalía de Vega contiene una interfaz topológica. No parece diseñada para transmitir conocimiento por declaración, sino por orientación. Hemos identificado una secuencia de correspondencias geométricas que apunta a una ruta escalonada compuesta por múltiples etapas. No se trata de una puerta única, sino de una serie de puertas que hay que abrir. Eduardo de Fuedes permaneció inmóvil. A diferencia de los otros príncipes, en él la belleza del hallazgo se convertía de inmediato en problema político. ¿Escala estimada de la expedición?, preguntó. Guillermo respondió primero, muy por encima de una expedición ordinaria. Incluso con teletransportación topológica, impulso de gravedad subluz cercano a velocidad relativista y tránsito warp de Alcubierre, la ruta no parece pensada para ser recorrida de un salto. Tiene una estructura en etapas que se deben completar. Beatriz añadió, y cada etapa parece exigir comprender un contexto. Como si cada punto no fuera solamente un lugar, sino también una asignatura escolar para completar. Carlos de Bíos miró la malla con fascinación serena. Entonces no nos invitan a llegar. Nos invitan a aprender mientras avanzamos. Galadriel guardó un segundo de silencio antes de hablar. Si la humanidad decide seguir esta ruta con prudencia, sin violentar su arquitectura y sin tratar de forzar sus atajos, la empresa ya no debe medirse en semanas ni en meses. Debe medirse en varios años. Y el número depende de las variables encontradas. Aquella vez el silencio fue más denso. No porque nadie hubiera imaginado algo semejante, sino porque oírlo en voz alta transformaba lo extraordinario en deber. Eduardo fue el primero en romper la quietud. Consejo inmediato. No alzó la voz, pero no hizo falta. En menos de 3 minutos, el suntuoso puente se transformó en sala de deliberación. Los principales enlaces de los 24 gajos que conforman al buque esférico, fueron integrados como audiencia al circuito de consulta. Oficiales, maestres, jefes científicos, y los directores de complejos médicos se alinearon en sus respectivas estaciones.
La cámara de mando de la Regina Caelis dejó de operar como un puente naval y pasó a parecer lo que verdaderamente era, una cámara regia de decisión construida con luz, sombra, lujos neovictorianos, y cálculo. Eduardo permaneció de pie junto al núcleo táctico, que conste en registro, dijo con su serenidad exacta, la expedición a Vega ha dejado de ser una operación de reconocimiento de frontera. A partir de este momento evaluamos su posible transformación en empresa de larga duración. Quiero análisis concretos, no entusiasmo, no temores abstractos, solo verdad. Gordon inclinó la cabeza. Desde el punto de vista militar, la misión actual puede sostener un periodo prolongado en condiciones extremas. Pero no es la configuración doctrinal óptima para una travesía de varios años con etapas desconocidas. Explíquese, pidió Eduardo. La Regina Caelis puede sobrevivir sola, puede combatir sola, puede explorar sola, pero eso no significa que deba hacerlo si el horizonte temporal se vuelve lejano. Beatriz tomó la palabra con naturalidad precisa. Para comenzar, la Regina Caelis está muy por debajo de su techo poblacional. Con sus 24 gajos autónomos, el volumen útil de cada gajo, su regia infraestructura, complejos médicos, factorías autónomas con impresoras 3D moleculares de capacidad industrial, un inmenso anillo ecuatorial para la vida social, y una biosfera central esférica de 2 kilómetros de diámetro, se puede multiplicar varias veces la población inicial sin comprometer la operación. Eso solo resuelve espacio, dijo Roberto. Hasta entonces había permanecido en silencio, observando con esa frialdad sobria que no era indiferencia, sino rigor estratégico. Donde Guillermo veía rutas, donde Carlos veía continuidad de vida y donde Beatriz veía posibilidades técnicas, Roberto veía vectores de amenaza. Una travesía de años con población ampliada modifica la doctrina entera de protección, evacuación, cuarentena, logística y aplicación del decreto rojo. La mención del decreto cambió la temperatura de la sala. Eduardo retomó la palabra, recordatorio formal. El decreto rojo permanece vigente sin excepción. Galadriel sintió como en decenas de estaciones repartidas por la nave, la atención se endurecía. El decreto rojo no era solo una norma. Era una frontera moral y estratégica. La Unión de Reinos, continuó Eduardo, no revelará deliberadamente su tecnología militar, energética, estructural ni computacional a ninguna civilización ajena sin evaluación escalonada. Y no solo eso, ningún resto tecnológico terrestre puede quedar a disposición de manos extrañas. En caso de combate, accidente o pérdida de material, toda pieza sensible deberá ser recuperada, desintegrada o atomizada. Gordon añadió con brutal claridad, ni una placa, ni un núcleo, ni un circuito, ni un dron abatido, ni un casco roto, ni un fragmento de arma. Si la Tierra combate fuera de su dominio, no dejará huesos tecnológicos sobre el campo. Beatriz añadió, con frialdad matemática. Eso incluye matrices de estado sólido, materiales compuestos, memorias tácticas, sistemas de lente, emisores, fuentes energéticas, restos de lanzaderas y cadáveres mecánicos. Nada reutilizable debe sobrevivir intacto. Roberto asintió una sola vez, una flota mayor multiplica el riesgo doctrinal. Aunque también lo distribuye mejor si está bien diseñada. Carlos miró a Eduardo antes de hablar, hay otra cuestión. Y no es menor. El príncipe de Fuedos le cedió la palabra. Si la empresa va a durar años, no es nuestra costumbre separar familias. Varios oficiales mantuvieron la compostura con esfuerzo visible, no porque el argumento fuese extraño, sino porque su peso psicológico afecta a todos. Carlos prosiguió. Incluso en el sistema solar, nuestras bases militares y científicas tienen asentamientos para las familias y los civiles asociados. No enviamos a nuestros soldados y científicos a una existencia amputada si puede evitarse. No es compatible con la forma de civilización que pretendemos mostrar. Porque no representamos un mundo de conquistadores militaristas, sino una especie civilizada y sofisticada. Eduardo escuchó sin interrumpir. Galadriel, en cambio, sintió que aquellas palabras abrían dentro de ella una región que no había examinado con suficiente seriedad, familias. Hasta entonces había pensado en tripulaciones, funciones, capacidades, volúmenes, consumos y tensiones de campo. Pero no en cada hijo que extrañaría a sus padres. No en parejas separadas por años. No en ancianos viendo partir a sus linajes. No en niños creciendo bajo una bóveda artificial. No en embarazos durante tránsito profundo.
No en música, enseñanza, duelo, memoria, rutina y afecto resistiendo a la inmensidad. De pronto comprendió que aumentar la población no era aumentar cifras, era llevar un equipaje de vínculos. Y convertirse en portadora de vidas completas. La Regina Caelis puede hacerlo, dijo entonces. Todos la miraron. Puede alojar a las familias de los tripulantes y a especialistas civiles, continuó. Los 36.000 habitantes actuales representan una ocupación cómoda. Cada uno de los 24 gajos de la nave esférica. Es una superestructura modular de supervivencia con complejos médicos, vallas de vuelo, factorías, laboratorios, miradores, anclajes de soporte vital y espacio residencial muy por encima de su uso presente. Si la misión se redefine, la nave puede crecer en tejido humano. Guillermo exhaló casi con admiración. Entonces la pregunta ya no es si hay sitio. No, dijo Galadriel. La pregunta es qué clase de voluntarios deben ocuparlo. La frase quedó suspendida en el puente. Porque tocaba algo que nadie había querido formular demasiado pronto. No bastaba con llegar a donde señalaba la especie que denominaron como los arquitectos. Había que ser idóneo para el trayecto. Fue Beatriz quien identificó la implicación más perturbadora: la ruta propuesta no está optimizada para una nave de guerra pura. Roberto volvió la mirada hacia ella. Explique eso. No parece construida para una sonda automática, tampoco para una flotilla táctica simple. Hay demasiados requerimientos implícitos de persistencia, lectura contextual y adaptación. Es una ruta para un vehículo que pueda llevar una carga cultural, no solo potencia de avance. Eduardo la miró apenas de lado. Quizá no estén preguntando si podemos llegar. Galadriel terminó la idea. Quizá estén preguntando qué llevaremos con nosotros cuando lleguemos. Esa vez nadie respondió de inmediato. Porque el centro de gravedad de la discusión había cambiado. La expedición ya no podía pensarse como una misión de reconocimiento táctico, ni como misión científica extendida, ni como embajada de paso. Tendría que convertirse en todo eso y más. Roberto se adelantó un paso. Entonces no bastará una sola nave. Ni siquiera una nave como esta. Por primera vez desde el inicio del consejo, Eduardo giró del todo hacia él. Presente propuesta, príncipe. Roberto activó una nueva proyección sobre el campo táctico. Junto a la esfera luminosa de la Regina Caelis apareció un volumen cúbico, severo y puro. Me refiero al buque de guerra a su cargo, príncipe. El Guardianus tiene que ser el segundo eje de esta empresa. Guillermo sonrió apenas. Vaya nombre discreto. Roberto no le devolvió la ironía. No es una escolta convencional. Es un buque táctico totalmente autónomo. Modular. Reconfigurable. Diseñado para distribuir potencia de fuego dominando la geometría del combate sin exponer innecesariamente vidas humanas. Galadriel observó la proyección del cubo. Sabía muy bien lo que significaba. El Guardianus no estaba vinculado a ella. Nunca lo estaría. Y eso era deliberado. Eduardo habló esta vez, no Roberto. El Guardianus está enlazado a mi malla encefálica de máquinas moleculares. Generalmente las usamos para manipular tecnología. La sala entera permaneció en atención absoluta. Él continuó. El enlace es interno, orgánico y no interferible. Ni la Regina Caelis ni Lady Iron lo pueden vulnerar, alterar sus órdenes o penetrar su control. Este diseño responde a la política de redundancia estratégica de la Unión de Reinos. La confianza en Lady Iron no excluye la prudencia. Galadriel inclinó la cabeza con naturalidad. Así es, dijo. Y lo considero correcto. Aquello hizo que varios oficiales la miraran con un respeto renovado. No había resentimiento en su voz. Solo comprensión institucional. Eduardo siguió. El Guardianus es una plataforma de guerra silenciosa y de preservación última. No será el buque civilizatorio de la expedición. Se mantendrá oculto en desfase con la frecuencia cuántica de la materia del universo. Será su respaldo táctico. Gordon asintió, satisfecho. Buque portador táctico. Lo cual libera a la Regina Caelis de asumir en solitario toda la carga de un combate escalado. Beatriz inició otra proyección. Esta vez apareció una forma ovoide, larga y oscura, casi orgánica en su contorno, y este será el tercer eje, dijo. El aurora borealis. La imagen giró lentamente. Su superficie parecía metal negro líquido. No porque fuese blanda, sino porque estaba compuesta por una melaza de máquinas moleculares en movimiento continuo, capaz de redistribuir módulos internos y alterar su configuración externa. Carlos tomó la palabra con una mezcla de orgullo y sobriedad.
3 kilómetros de longitud. Capacidad de reconfigurarse en forma aerodinámica para inserción en atmósferas densas. Núcleo de investigación científica de frontera. Plataformas de prueba, lanzaderas y drones especializados. Y un gran centro de investigación médica avanzada. Los prismas holográficos revelaron parte de la estructura interna de la aurora borealis. Módulos enteros se desplazaban dentro del casco ovoide como órganos suspendidos en una anatomía superior. No había puntos débiles permanentes. Las armas emergían del metal metamórfico cuando eran necesarias y desaparecían luego en la masa oscura. No llevará población civil, precisó Beatriz. Ni nobleza social, ni tripulación humana general. Solo una tripulación esquelética con su capitán, pero apoyados por una gran cantidad de robots tácticos y de mantenimiento. Carlos completó, su principal población es de científicos. Además contará con amplias zonas de cuarentena, biocontención y aislamiento prolongado. Si vamos a seguir una ruta abierta por una inteligencia ajena, asumimos desde el inicio la posibilidad de patógenos, ecologías invasivas o vectores epidemiológicos desconocidos. Gordon observó la proyección con visible aprobación, buque científico, hospital de frontera, y plataforma de contención. Y algo más, añadió Beatriz. La imagen interna de la aurora cambió otra vez. Aparecieron laboratorios de alta energía, cámaras de materiales, anillos de prueba de campo, matrices de fabricación de precisión y vallas experimentales selladas. También será un gran centro de investigación y desarrollo. Ingeniería de materiales, ingeniería de campos, nanotech, y armamento experimental. Así que no solo estudiará lo desconocido, también desarrollará respuestas nuevas para enfrentarlo, comprenderlo o sobrevivirlo. Guillermo levantó una ceja. Un laboratorio con ambición, un laboratorio con deber, corrigió Beatriz. Carlos no sonrió. La medicina le impedía trivializar demasiado el poder de aquello. Si encontramos vida, anomalías biológicas o enfermedades desconocidas, el aurora borealis será el primer escudo sanitario de la humanidad. Y si encontramos fenómenos que exijan una respuesta técnica nueva, también será su primer taller de adaptación. Beatriz permitió entonces que la proyección mostrara parte de su potencial ofensivo. Emplazamientos emergentes con cañones rotativos de defensa de punto con disruptores de positrones. Baterías anticapital de slugs de hierro en plasma densificado hasta rozar la solidez, capaces de expandirse explosivamente al impacto relativista. Mini drones de guerra electrónica, y drones destinados a infectar objetivos con materia exótica bajo contención gravitatoria. Sus sistemas de armas serán, en muchos casos, experimentales, dijo. Precisamente porque será la principal plataforma de prueba de nuevas soluciones. Fue entonces cuando el almirante Gordon volvió a intervenir. Si el cónclave aprueba esta estructura de flota, elevaré una recomendación formal adicional. Eduardo lo miró. Adelante. Recomendaré que la baronesa Ingrid Hanson reciba el mando de la aurora borealis. El nombre produjo varias reacciones discretas en la sala. Gordon continuó. 35 años. Ingeniera militar destacada. Ascendencia escandinava. Experiencia combinada en integración de sistemas, materiales de combate y plataformas de investigación aplicada. Tiene el temperamento adecuado para un buque científico con armamento experimental, suficiente rigor para no romantizar la ciencia, y suficiente inteligencia para no vulgarizar la guerra. Beatriz asintió con interés genuino. Es una propuesta excelente. Carlos añadió, y sabrá trabajar con un personal altamente especializado. Gordon no había terminado. También solicitaré que el aurora borealis quede sincronizado a Lady Iron en materia de respaldo operativo e investigativo. La mirada de Galadriel se fijó en él. Especifique, almirante. Si el buque científico es destruido, sus investigaciones no pueden desaparecer con él. Toda información crítica de medicina avanzada, cuarentenas, ingeniería de materiales, campos, nanotecnología y armamento experimental debe quedar replicada en tiempo real en su arquitectura de memoria. Usted debe ser la salvaguarda última del conocimiento producido por el aurora borealis. Galadriel sostuvo su mirada durante un segundo. Comprendió de inmediato el alcance de aquello. No solo querían que custodiara personas, protocolos y decisiones. Querían que custodiara también el desarrollo del saber humano mientras éste se internaba en lo desconocido. Acepto la carga, dijo. Eduardo inclinó apenas la cabeza. Quedará incorporado a la solicitud al cónclave. Galadriel escuchaba, calculaba y sentía.
La futura flota tomaba forma delante de ella como una ecuación que incluía personas, poder, miedo, prudencia, ciencia y elegancia. La Regina Caelis ya no parecía una nave gigantesca, sino la semilla de algo más vasto, un mundo viajero. El Guardianus sería su espada contenida. El Aurora Borealis, su mente de frontera. Y ella, ligada a la esfera principal, cargaría no solo con una expedición, sino con la idea misma de una humanidad en tránsito. Entonces comprendió la verdadera naturaleza de la decisión. No iban a prepararse para un viaje, sino para una ausencia larga del mundo conocido. Pero no se convertirían en individuos aislados, sino de un fragmento entero de civilización que se arrancaría de la Tierra para internarse en la ruta de los arquitectos. Debemos volver, dijo Eduardo. No había duda, fue una sentencia ordenada por el sano juicio. Todos guardaron silencio. La Regina Caelis no seguirá esta ruta todavía, continuó. Regresaremos a la Tierra, informaremos al cónclave de reyes. Solicitaremos legitimación plena para una empresa de larga duración. Incorporaremos familias, especialistas, personal civil seleccionado y las casas necesarias para mantener continuidad cultural. Formalizaremos la flota expedicionaria de la Unión de Reinos. Miró primero a Gordon. Preparación doctrinal y seguridad. A la orden, Alteza, dijo el almirante. Miró a Beatriz. Integración técnica, estructural e industrial. Con gusto, colega Alteza. Y le regaló una discreta sonrisa. Miró a Carlos. Expansión biomédica, protocolos de cuarentena y continuidad poblacional, lo haré. Miró a Guillermo. Ruta, tiempos y proyección de navegación, será un honor. Y luego miró a Galadriel. No como a una máquina. Pero no exactamente como a una mujer. Sino como a una presencia nueva cuya importancia apenas empezaba a volverse legible incluso para él, Lady Iron. Integre todo esto en una sola visión operativa. Galadriel sostuvo su mirada. Sí, Alteza. Las decisiones fueron aceptadas por consenso. Y la noticia comenzó a propagarse por la nave. Primero como rumor entre los oficiales. Luego como corriente entre laboratorios y complejos médicos. Después en el anillo ecuatorial social, donde comerciantes, nobles, científicos, servidores y paseantes comenzaron a repetir la misma idea con palabras distintas. Regresarían a la Tierra, pero no para terminar la misión. Regresarían para ampliarla como un destino compartido. En los miradores victorianos, ante cristales inteligentes que traducían el oscuro exterior a bandas visibles llenas de color artificial, algunos contemplaron al sistema Vega con un respeto nuevo. En el Centrum, entre los árboles, el lago y los puentes ornamentales, la noticia sonó de otro modo. Allí no se oyó como doctrina ni como logística, sino como presagio. Habría familias, habría niños, habría calidez. La nave, que hasta entonces había sido una síntesis perfecta de ciencia, nobleza y guerra contenida, empezaba a convertirse en algo más difícil de proteger y mucho más valioso, un hogar en movimiento. Horas más tarde, cuando el consejo ya había terminado y gran parte del puente trabajaba en planes de regreso, Galadriel encontró a Eduardo en uno de los corredores altos que conducían a un mirador lateral del sector de mando. No estaba solo, en sentido estricto, porque siempre había sensores, campos, protocolos, servidores, y monitoreo alrededor de un príncipe. Pero si estaba apartado, miraba el vacío como si esperara de él una forma adicional de orden. Galadriel se acercó sin ruido. ¿Cree que es justo?, preguntó. Eduardo volvió apenas el rostro. ¿El qué? Pedirle a tanta gente que abandone durante años la seguridad del sistema que domina. Pedirles que traigan consigo hijos, padres, casas y recuerdos hacia un trayecto cuya duración y consecuencias nadie puede garantizar. Sobre todo porque la humanidad nunca ha salido de su sistema estelar. Eduardo tardó unos segundos en responder. No sería justo arrastrarlos, dijo al fin. Pero sí convocarlos con verdad. Galadriel lo observó. En él seguía viendo lo mismo que la desconcertaba desde el primer día. Exactitud, distancia, cansancio noble, responsabilidad y una tristeza tan disciplinada que casi parecía formar parte del uniforme. Usted habla como si ya hubiera aceptado irse, dijo ella. No tengo derecho a exigirle a nadie un paso que yo no esté dispuesto a dar primero. Ella guardó silencio. El cristal del mirador transformaba la oscuridad exterior en una cartografía de tonos azules, dorados y violáceos. Más allá de toda traducción visual, Vega seguía ahí,
callada y rigurosa, como una puerta que no necesitaba impacientarse. Los humanos se apegan mucho a los lugares, dijo Galadriel con suavidad. Pensé que era una debilidad. Ahora creo que es una forma de profundizar. Eduardo la miró de frente esta vez, y por una fracción de segundo, su distancia habitual se aflojó lo suficiente como para dejar ver algo más cálido, más vulnerable y más cansado de lo que él mismo habría querido mostrar. Tal vez por eso vale la pena llevarlos con nosotros, respondió. No hubo nada más. No hacía falta. A veces la intimidad comenzaba no con una confesión, sino con una idea compartida en voz baja. En el puente principal, la ruta de los arquitectos seguía suspendida como una promesa hecha de geometría. No había cambiado, no se había cerrado, no se había impacientado, esperaba, pero ahora la humanidad la miraba de otro modo. Ya no como un misterio a resolver, sino como una senda por caminar. Vega había abierto la puerta, pero la travesía verdadera aún no comenzaba. Y antes de internarse en la ruta de los arquitectos, la Regina Caelis debía regresar a la Tierra, no como una nave que volvía de exploración, sino como la avanzada de una nueva idea, terrible y magnífica a la vez, que la humanidad estaba a punto de abandonar el mundo conocido quizá incluso por generaciones. Fin del capítulo.